bienvenida a Viridiana Ríos, nuestra colaboradora vía remota, sana distancia. Hola Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo están? Saludos al auditorio. Pues extrañándolos a todos ustedes aquí en la mesa, estoy solito. Ah, ya sé. Oye, Viridiana, a ver, cuéntanos, los créditos, los microcréditos que está dando el gobierno, ¿cuál es el esquema? Vamos a empezar por eso. Bueno, el esquema se divide entre formales e informales. Entonces, los formales pueden acceder al crédito siempre y cuando sean empleadores solidarios. Se define empleador solidario como aquella empresa que no tuvo menos empleados en abril comparado con su promedio de enero, febrero y marzo del 2020. Entonces, para las empresas formales el proceso es muy sencillo, es siempre y cuando se cumpla con ese requisito, se puede entrar a la página del IMSS y acceder a un crédito por 25,000 pesos. Se estima que la totalidad de los créditos van a ser 3 millones. Si el empleador es informal, ahí es un poco más difícil, porque básicamente el empleador tuvo que haber sido censado por el Censo de Bienestar de la Secretaría de Bienestar, y entonces la misma Secretaría de Bienestar les habla por teléfono a estas personas que fueron previamente censadas y les ofrece el crédito. Mismo caso, 25,000 pesos y el total son 3 millones. ¿Qué te preocupa, Viridiana, de este esquema? Bueno, preocupan dos grandes cosas. Para los formales preocupa la forma en la cual se definió empleador solidario. Al final del día, el concepto solidario es una cuestión puramente moral, es una, digamos, etiqueta ética. Y bueno, no necesariamente tenemos datos concretos para medir la moralidad de los empresarios. Pues sí. Sobre todo, la fórmula que nos dan, Leo, la verdad, pues no mide eso. Te voy a poner un ejemplo. Si hay algún empresario que ya venía enfrentando problemas económicos desde el inicio del año y que venía por ello reduciendo su planta productiva, pues obviamente cada mes su número de empleados será menor y por tanto el promedio enero-marzo va a ser mayor que el número de abril, independientemente si el empleador hizo lo que pudo, hizo más allá de lo normal para poder mantener su planta productiva. Entonces, digamos que se está castigando a personas que no necesariamente fueron malos empleadores, sino simplemente que la tuvieron más dura. Y venimos, y esto es importante porque venimos de un año particularmente duro en materia económica, ¿no? 22 estados de 32 no crecieron en 2019, Leo. Entonces, sí. O sea, la gran mayoría de las empresas ya venía con problemas. Ahora, hay empresas que fluctúan mucho, es natural que las empresas fluctúen en el número de empleados y la fórmula de empleador solidario no considera, no puede ver si un empleado dejó la empresa por voluntad propia o si, digamos, fue corrido. Entonces, en ese sentido, cualquier empresa que tuvo alguna variación en su número de empleados en abril, independientemente del tema, pues ahora ya es tachado de no solidario y por ello no se le permite entrar al crédito. Entonces, digamos que en espíritu yo estoy de acuerdo con que se tengan empresarios, digamos que se le dé prioridad a los empresarios que demuestran cierto compromiso ético, pero no tenemos los datos para medir eso y la fórmula que se está usando para medirlo tiene enormes problemas. Déjame hacerte una pregunta antes de entrar a los informales. Para los formales, 25,000 pesos, pues desde luego para un grupo Bimbo o FEMSA o eso, pues no lo van a pedir porque no serviría de nada. Pero digamos, para las empresas que están dadas de alta en el IMSS, ¿sí pueden hacer la diferencia 25,000 pesos, Viridiana? Para algunas de ellas, sí. O sea, el 38% de los empresarios formales tienen ingresos, de hecho, tan bajos que no les permite al empleador mismo satisfacer sus propias necesidades y las necesidades de su familia. O sea, hay muchos empleadores en México muy precarios, pero tampoco esos empleadores muy precarios, pues tampoco, el gran problema del crédito es que lo tienen que pagar y lo están pagando a tasas del 6%. Cuando, bueno, tú sabes que en varios países todos los apoyos que se están dando a empresarios pequeños, a microempresarios, son a fondo perdido. Y pues aquí van a tener que pagar 6%.
Esa es la... Al menos 6%, Ok. pero dependiendo del número de empleados puede llegar a ser hasta del 10%. No, bueno, es una tasa alta comparado a lo que están haciendo otros países. Sí, exactamente. Ahora, la cosa se pone todavía un poco más delicada cuando vemos los empresarios informales, Eso. porque ahí pues no tenemos un registro de los informales más que el censo de bienestar. El censo de bienestar no es en realidad un censo en el sentido de no tiene a todos los negocios informales, es más bien una muestra, y es una muestra que no sabemos con qué criterio se tomó y no sabemos quién está ahí. Entonces, de hecho, ha habido varias peticiones a las oficinas de transparencia para que se transparente por completo quién está ahí, cuáles fueron los requisitos que se tuvieron que cumplir para estar en el censo, y no se conoce. Gabriel García, que es el funcionario público que está encargado de realizarlo, comentó que los créditos solamente se iban a dar a empresarios informales que estuvieran en el censo y que llevaran ya un año del censo de bienestar. ¿Esto qué significa? Significa que son personas que fueron censadas durante los primeros 5 meses de la administración del gobierno de López Obrador, y que por tanto hay mucho temor de que sean simplemente las personas que estaban más cerca de las redes partidistas de Morena, y por ello fueron los primeros en ser censados. O sea, lo que estamos hablando aquí es que esto puede acabar en un ejercicio de típico clientelismo mexicano. Sí, y sobre todo porque hay muchas cuestiones que limitan el que otros empresarios informales se beneficien de esto. Por ejemplo, si tú eres un informal, no puedes beneficiarte a menos de que ellos te llamen. Entonces, no es una ventanilla en donde tú puedas acceder si tuviste algún problema, es simplemente un criterio determinado de forma no transparente y por redes que además han sido muy criticadas por ser ampliamente clientelares y con tintes partidistas. Déjame preguntarte, Viridiana, porque este es un tema muy difícil de resolver, ¿no? Estamos viendo lo que están haciendo países desarrollados donde no tienen prácticamente informalidad, pero ¿has visto de otros países donde se haya informalidad qué están haciendo? Sí, Leo. Bueno, lo que se hace son dos cosas. La primera es que se otorgan los créditos con base en ventanillas únicas que se abren en colonias que han sido afectadas por el coronavirus y también que son de alta marginación. Entonces, el ejemplo sería abrir una ventanilla por ejemplo, en Ciudad de México, en Iztapalapa, en Estado de México, en Ecatepec, y en donde se permite a las personas que ellas mismas se acerquen, demuestren de alguna forma, ya sea con una fotografía o de algún modo, que ellos tienen un negocio, y entonces se les da el apoyo. Otra cuestión que se está utilizando mucho y que también creo que es muy interesante es tratar de encontrar a estos empresarios a partir de ciertas ligas que no necesariamente son relacionadas con el SAT, digamos en México, pero que tienen que ver con gastos de negocio. Te pongo un ejemplo. Si alguien tiene un recibo de luz, por ejemplo, en donde se tienen cantidades industriales de luz, entonces se sabe que ese es un negocio, por ejemplo, una taquería que está abierta 24 horas, 7 horas a la semana, entonces se sabe que esas personas probablemente tienen una actividad empresarial y se les está también apoyando con recursos. Entonces sí hay forma de rastrearlos. Sí, suena interesante. Digo, es un gran desafío, ¿eh? Ahora sí que académicamente puede ser un tema fascinante que hacer, ¿no? En temas de políticas públicas, ¿no? Completamente, Leo. Ahora, aquí el problema es que el gobierno federal no está poniendo a debate cómo seleccionar a estas personas, sino que simplemente a priori decidió, con fórmulas que tienen criterios que, como ya discutimos, son extremadamente debatibles y que pueden, de hecho, estar dejando fuera a los más vulnerables. Te pongo un ejemplo. Si el criterio es que no tienes que despedir a nadie, obviamente hay industrias que no despidieron personas porque no están siendo directamente afectadas por el coronavirus. De hecho, hay industrias que están creciendo durante este momento porque la gente está comprando más alimentos, más productos médicos, etcétera. Entonces, para ese tipo de sectores, obviamente, ellos no tuvieron que despedir gente. Incluso algunos contrataron personas. Así es. Esas personas son las que se están viendo beneficiadas.
Pues te agradezco mucho, Viridiana. Qué tema más interesante. Supongo que para tú, que eres economista y que te gustan las políticas públicas, ya te estoy viendo cara como que vas a querer publicar algo al respecto. Pues sí, ya escribiré algo. De hecho, tengo una pieza en El País, entonces les recomiendo que la lean, donde escribí un poquito sobre el tema. No, pero yo decía algo académico. Te estoy viendo cara de un paper de esto. Gracias, Viridiana. Gracias. Gracias a Viridiana Ríos. Gracias a usted por habernos acompañado. Y hasta aquí, Genaro Lozano. Lo dejo con él. Muy buenas noches.